Pero la idea del bloqueo es buscar que la silueta, o sea, lo importante, esté del proyecto, de lo que estemos haciendo. Cuando trabajamos en mundos 3D es exactamente lo mismo. O sea, acá lo que vemos de fondo es el bloqueo de este nivel de tercera persona. O sea, esto la idea en un juego final sería reemplazarlo por assets y embellecerlo para que sea la versión final, que tenga iluminación detallada, que tenga postproceso, que tenga assets y todo lo necesario. Pero lo jugable ya está, o sea, yo tengo las rampas, los diferentes lugares por donde moverme, etcétera. Bien, bueno, lo primero que voy a hacer es borrar todo esto o abrir un nivel nuevo. Voy a directamente trabajar. No, no voy a borrar nada, simplemente voy a borrar esta pared y voy a como extender el mapa. Bueno, hay dos formas que podemos utilizar para hacer el bloqueo de un nivel en Unreal. Las dos técnicas son utilizando modelado, que es la más recomendable, o utilizando pinceles de geometría, que es la versión, por así decirlo, más antigua, la que se usaba solamente en Unreal 4 cuando no existía el modo de modelado. Antes solamente teníamos los pinceles de geometría. Que les voy a mostrar rápidamente cómo funcionan los pinceles de geometría, pero vamos a usar directamente lo que es modelado, no pinceles de geometría. Porque tenemos una gama mucho más amplia de posibilidades con lo que es modelado en sí. Bien, para usar un pincel de geometría, lo que vamos a hacer es, primero que nada, activar el panel Place Actors Panel, para tenerlo acá en el costadito, que es lo mismo que podemos acceder acá, desde este botón de Quick Add, pero lo tenemos más cómodo acá para simplemente seleccionar y arrastrar las cosas. Vamos a la sección de geometría. Acá en geometría tenemos los diferentes pinceles de geometría. ¿Qué significa? Son como si fueran volúmenes, pero esos volúmenes generan geometría. O sea, si nosotros lo arrastramos, vemos que es un volumen, un cubo vacío, pero cuando lo soltamos en algún lugar, genera esa geometría. Mediante esos volúmenes, nosotros tenemos en el panel de detalles diferentes valores para, por ejemplo, decir de qué tamaño es, en X, en Y y en Z. Por ejemplo, en altura le ponemos 3 metros y vemos que ahora es de 3 metros. También podemos estirarlo de esta forma como hacemos siempre, pero tenemos un problema. Vemos que las texturas se están estirando y no es la idea. Entonces, por eso tenemos que hacerlo desde acá para asegurarnos que las coordenadas V queden bien en un principio. Bien, desde acá en el panel de detalles dijimos que podemos darle el tamaño. No lo voy a explicar mucho en detalle cómo funcionan los pinceles de geometría porque no los vamos a utilizar, pero para que lo sepan nomás. Esta opción es para hacer que sea hueco o no. O sea, si le ponemos, le activamos que sea hueco, vamos a ver que por dentro tiene paredes internas que anteriormente no las tenía. O sea, si le desactivo esto, vemos que es invisible por dentro. Tiene solo la capa externa. Si lo ponemos desde arriba, vamos a visualizar más cómo sería. O sea, vemos que tiene una capa interna y podemos ponerle una distancia a esa pared. En centímetros, obviamente. Teselación, si queremos hacerle como una subdivisión, casi ni se usa, no le veo sentido. Si fuera el pincel, que es la esfera, sí se le pone la teselación desde acá directamente para que tenga más divisiones. Pero el cubo no tiene mucho sentido. Bien, pero lo importante que tenemos acá es que el pincel puede ser aditivo o sustractivo. Si es sustractivo, vamos a duplicarlo con Alt. A ver, voy a levantar y mover un poquito. Y vamos a decir que este otro sea sustractivo. Profe, ¿cómo lo duplicó con Alt? Sí, con Alt y arrastrar. Recuerden que todos los actores y elementos que tenemos en la escena, si mantenemos presionado Alt y los movemos o los rotamos o les hacemos algún cambio de transformación, lo vamos a estar duplicando. Bien, y acá vemos que este pincel es sustractivo, o sea, todos los otros pinceles que va a estar tocando le vas a eliminar ese sector.
Y bueno, con esta técnica lo que se podía hacer antes es construir todo un escenario. Por ejemplo, podíamos utilizar los sustractivos para hacer puertas y ventanas en unas paredes y ese tipo de cosas. Estos no son static mesh, vendrían a ser como unos meshes dinámicos que solo están guardados en la información del nivel, o sea, no están en el content, no los puedo reutilizar y aparte no funcionan bien con lumen y el ray tracing, todo ese tipo de iluminación dinámica. ¿Qué hay que hacer Entonces, para transformarlos en un mesh correctamente y que funcionen bien? Seleccionarlos, ir a todos los que queremos transformar. Por ejemplo, yo quiero que esto ya sea un objeto que se guarde en el content y funcione bien y esté listo. No, o sea, no lo puedo editar más con pinceles de geometría, pero lo tengo ya para utilizar como asset. Entonces le puedo ir acá en la sección avanzado, crear static mesh. Puedo crear una nueva carpeta llamada meshes. Le damos un nombre. Recuerden, la nomenclatura es muy importante siempre. Si estamos trabajando con un static mesh, tiene que ser el prefijo sm de static mesh, guión bajo, el nombre y un sufijo para describirlo un poco más. Eso, la nomenclatura del nombre y el sufijo lo pueden hacer a gusto de ustedes. Profe, Sí, ¿hay algún lugar, alguna página o algo así del que podamos saber como cuáles son los prefijos exactos para usar según el tipo de objeto que estemos guardando o hay que te lo aprendes por usar? no, eso depende del gusto de cada uno, pero sí hay una página ya lo voy a buscar, una documentación que dice por lo general que se pone, pero es muy variable. Lo más importante es que te acordes de que ves de qué tipo es el actor, digo, el asset, y con eso le pones el prefijo. Por ejemplo, si estás trabajando, eh, vamos a ir al starter content, que hay muchas cosas, texturas, estos ya tienen bien la nomenclatura. Entonces puedes ver que tiene T de textura, acá abajo dice el tipo de asset, texture, entonces una T, el nombre, y el sufijo dice D. ¿Qué significa esa D? Significa que es difuso, el color difuso, el color base. Este que dice M es de metallic. Este que dice N al final es de normal, normal matte. Ya vamos a ver qué significan todos esos nombres. Entonces por eso es muy importante entender la nomenclatura, porque yo sin conocer estas texturas ya sé para qué se usan, en dónde tengo que usarla cuando tenga que construir el... Perdón, la M no es de metallic sino de mask, una máscara. O sea, si yo le hago doble clic, tengo información por diferentes canales. Tengo el canal rojo con esta información, tengo el canal verde con esta otra información y el canal azul con esta otra información. En este no se nota tanto, pero por ejemplo, en este sí tengo información diferente. Por ejemplo, acá en el canal rojo podemos ver que se ve así. Este lo puedo usar para hacer este tipo de información y este como si fuera información de una textura tipo ajedrez. Es bastante práctico tener las texturas así con información en los diferentes canales de rojo, verde y azul para optimizar. Bien. Y así, bueno, podemos ver, por ejemplo, estos no tienen nomenclatura, deberían ser SM de Static Mesh, como estos que dicen SM silla, que sí lo tienen agregado. Las partículas dicen P de Particle, pero también podría ser CP de Cascade Particle, porque ahora hay un tipo diferente de sistema de partículas que es el actual, que es Niagara. Bien, materiales siempre va a ser M de material y MI de distancia de material. A los niveles, algunos no les ponen nada, pero a mí me gusta ponerle la L de level. Y así, bueno, los blueprints, por ejemplo, han escrito la palabra entera blueprint, pero lo correcto es escribir BP solamente o ABP de Animation Blueprint. Pero es fácil, o sea, siempre tenés que ver el tipo de asset y ahí ya sabes qué prefijo ponerle. Después el Claro, nombre y el bastante sufijo intuitivo. es dependiendo qué asset es y qué función cumple o qué lo diferencia de otro que pueda ser muy parecido. Entonces creé este Static Mesh y si le hago doble clic lo puedo abrir con el editor de Static Mesh y ya vemos que quedó guardado como un asset. Entonces yo tranquilamente lo puedo reutilizar todas las veces que yo quiera en mis niveles. Bien, vamos a dejar de lado los pinceles de geometría para ir
al método que es el actual, un poco más profesional, más cómodo, que es el modo de modelado. Este modo de modelado no tiene nada que envidiarle a utilizar Blender, por ejemplo, o cualquier software de modelado. Tranquilamente uno puede hacer cualquier tipo de asset acá dentro del motor. ¿Qué es lo que no se puede hacer dentro del motor? Por ahora, texturizar. Podemos hacer el vaqueo de lo que es de altos polígonos a bajos polígonos para obtener las diferentes texturas, pero no vamos a poder nosotros pintar y hacer lo que haríamos en Substance Painter, por ejemplo. Pero le puedes hacer el mapa de V acá. Sí, tiene un editor de V muy bueno. Ah, bueno, igual ya con tener eso te lo llevas a un programa de dibujo. Claro, acá lo te puedes hace. hacer, terminar, exportás, lo texturizás en el programa del Substance o el que te guste usar y traes las texturas. Sí, tienen todo lo que es muy avanzado. Incluso también se puede riguear, que lo vamos a ver. Eso en una clase más adelante. Riguear y transformar lo que es un static mesh a un skeletal mesh para que podamos animarlo después. Eso se puede hacer también dentro del motor. Bien. Es un poquito complejo y hay muchos botones la primera vez que lo vemos, pero los vamos a ir viendo en orden. Tenemos este que dice crear, que sirve para crear objetos básicos. Por ejemplo, una caja como vimos recién, los pinceles. Y todo lo que nosotros creamos es importante que tenemos que ponerle aceptar. Porque si le ponemos cancelar simple, o apretamos escape o algo así, se va a cancelar lo que nosotros estamos creando y no se va a aplicar nada. De esa forma podemos crear muchos tipos de objetos básicos, una esfera, una cápsula, una dona. Y mientras las creamos podemos ponerle sus características. La primera que dice tipo de output, tenemos tres tipos. Static Mesh significa que va a crear un mesh estático y lo va a guardar en el content para que nosotros lo podamos reutilizar. Va a funcionar bien con la iluminación y todo, va a ser como un asset final, por así decirlo. Pero qué desventaja tendría que mientras trabajamos con esto, si es un asset muy pesado con muchos polígonos, cada vez que hagamos alguna modificación va a tomarse con un pequeño tiempito de procesar esos cambios que estamos haciendo y cuando termine de aplicarlos va a cambiar el asset. Esa es la única desventaja, pero si trabajamos con asset dentro de todo con pocos polígonos no vamos a tener problema en sí. Después volumen, podemos hacer que lo que estamos creando sea un volumen para utilizarlo ya sea para interacción de algún personaje o alguna otra finalidad. O un mesh dinámico tiene la misma funcionalidad que el mesh, que un static mesh, pero su información no se guarda en el content, sino que se guarda en la información del nivel. ¿Cuál es la desventaja y la ventaja? La desventaja es que también funciona mal con la iluminación, como de la misma forma que pasaba con los pinceles de geometría. Y la ventaja es que no tiene esos tiempos de compilado. Todos los cambios que yo haga se aplican de forma automática. ¿Qué es lo que podríamos hacer si trabajamos con cosas muy pesadas? Trabajar con mesh dinámico y cuando terminamos de hacerlo los transformamos a static mesh con la herramienta de transformación de meshes. Que es completamente factible, no hay ningún problema con eso. Bien, ¿qué otras opciones tenemos? Vamos a dejarlo en estático. Y vemos que podemos cambiarle el radio desde acá. Y diferentes características dependiendo el asset que estemos seleccionando. ¿Sí? ¿Alguien habló? Ah, me pareció. Bueno, después podemos poner cuántos polígonos queremos que tenga, etcétera. Polygroup. Esto es una palabra muy importante que surge acá, que no van a ver en otro programa como Blender o 3D Studio Max o Maya, porque es algo exclusivo de trabajar con modelado dentro del motor. ¿Qué son los polygroup y por qué se usan? Nosotros vamos a ponerle a aceptar esto para que lo puedan ver. Si vamos a la vista con wireframe, vemos que está todo dividido en triángulos, está en triads.
a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier otro software de creación de hacer 3D, que son quads por lo general, siempre se modela en quads. ¿Por qué se trabaja en triángulos en el motor y no en quads? Porque básicamente el motor funciona en múltiples plataformas y los triads son compatibles con todas las plataformas y funcionan de una manera más rápida los cómputos. O sea, el motor... Son como un estándar, ¿no? No, va así, no sé si el estándar, al menos el estándar cuando se trata de modelar es trabajar con quads. Pero para renderizar en tiempo real en los videojuegos creo que siempre se ha trabajado con triads porque de esa forma el motor no tiene que hacer cálculos extra para saber, para calcular los quads y cualquier polígono que tenga más de 3 lados. Los engons, que son los que están prohibidos, por así decirlo, en cualquier modelo 3D. Ustedes cuando modelen en Blender o cualquier programa externo, lo más común es que lo hagan siempre en quads. Nunca van a tocar los triángulos porque les van a causar dificultades al momento de trabajar y jamás tienen que tener más de 4 lados. O sea, si son engons, es que están haciendo algo mal. Si les queda algún polígono con más de 4 lados. Profe, igual tengo entendido que el motor te transforma automáticamente los quads en triángulos, ¿o me Sí, equivoco? el motor no puede renderizar quads, o sea que cualquier cosa que nosotros importemos al motor lo va a subdividir automáticamente. O sea, si tiene engons o quads, los va a transformar siempre en triángulos, de forma automática. Bien, pero eso es un problema al momento de trabajar, al momento de modelar. Entonces, por eso se inventó este sistema de polygroups. ¿Qué son los polygroups? Agrupar, como el nombre lo dice, los diferentes polígonos en grupos para poder modelar y trabajar de una forma más cómoda. Entonces, si yo, por ejemplo, acá he creado esta dona, la quiero editar de alguna forma, la selecciono y tengo esta opción que es para editar con sus polygroups. Vamos a quitar esto. Y ahí podemos ver el mismo asset, pero como si fueran quads. Porque está configurado para que cada cara... Perdón, estoy un poco resfriado. Para que cada cara sea un grupo de polígonos, un polygroup. Entonces de esa forma puedo trabajar como si trabajara en cualquier software de edición 3D sin esa dificultad de que hayan triángulos de por medio. Yo tranquilamente puedo cambiar los polygroups, por ejemplo, si selecciono estos dos y quiero decir que se trabajen como si fueran uno solo, podría hacerle un merge. Profe, ¿qué tan editables son cada cara? Tipo, ¿puedo cambiarles el tamaño, todo? Todo es completamente editable. De hecho, mira, acá por ejemplo, fusioné estos dos polygroups en uno solo y acá vemos que en realidad tendría 4 triángulos, serían estos dos y estos dos, son 4 en total, pero yo los tengo como si fueran una sola cara de polygroup. Entonces yo, por ejemplo, si le hago un extrude, ya puedo empezar a trabajar solo con ese grupo. O por ejemplo, le puedo hacer un bevel. Y así vemos que podemos modelar. Incluso yo podría hacer más divisiones manualmente. Por ejemplo, si selecciono esto, le puedo hacer un de componer para que me vuelva a subdividir como estaban originalmente los triángulos. O podría hacerle un inset para agregarle otra subdivisión dentro sí. Y a esa misma hacerle, por ejemplo, un push para así ir modelando. Profe, ¿y Bien, qué recomienda más? ¿Que trabajemos en Blender y después lo pasemos a Unreal o trabajamos desde Unreal? donde se sientan más cómodos. Yo, por ejemplo, eh, trabajo mucho en 3 Studio Max y en Blender. ¿Ah? Hay cosas muy específicas que se pueden hacer en Blender que no se van a poder hacer acá, pero son muy específicas. Todo lo que es modelado tranquilamente lo podemos hacer acá. Si se sienten cómodos acá, si les gusta la interfaz,
que se les presenta y les gusta trabajar con los polygroups, lo pueden hacer Profe, igual tranquilamente vos, desde acá. Bien, entonces, como ya les mencioné, pueden cambiar las propiedades acá como si fuera un pequeño panel de detalles de lo que están creando. Sus dimensiones, sus divisiones y cómo quieren que se armen sus polygroups que les mostré recién. Por quad, por face o por forma. Si le ponen por forma va a tener un solo polygroup grandota que no que ustedes los pueden modificar o subdividir a su gusto después. Si le ponen por quad, que es lo que está por defecto, cada quad, o sea, cada grupo de dos triángulos va a formar un quad, que es lo más práctico que es para empezar a trabajar en el modelado. Bien, target position, lo que dice si nosotros lo aplicamos así como estamos viendo acá, o sea, con el cursor, o podemos hacer que esté en el plano del suelo o en el origen del mundo, lo que estamos creando, eso a gusto de cada uno también. Rotación, ¿dónde está el pivote? Por acá vemos que si creamos algo, el pivote está en la parte de abajo centrado, eso nosotros lo podemos cambiar si queremos que esté el pivote en el centro o en la parte de arriba. Igual el pivote es algo que podemos modificar con las diferentes herramientas. Align a la normal significa que esté su rotación dependiendo. Qué raro, ¿no? Ahí está, ahí está. Se inclina dependiendo la normal del suelo. O sea, si el suelo está inclinado, la caja va a estar inclinada. Y si el suelo está derecho, va a estar derecho. Bien, el material que queremos que le aplique por defecto, las escalas de la UV. Esto es algo que también se pueden modificar, las UV. Las coordenadas UV es la forma en la que se muestran las texturas en un modelo 3D. Imagínense, cuando hablamos de UV, imagínense esta caja, por ejemplo, aplanada. Y cuando la aplanamos, representamos una textura en esa caja aplanada que estamos diciendo. Ya les voy a mostrar cómo sería. Eh, a ver, vamos a poner a aceptar a ver si podemos ver las coordenadas V de esta caja. Bien, tiene todos los planos en el mismo lugar. Vamos a hacerle que los redistribuya. Y ahí están todas las caras. Es como si la caja se aplana y se redistribuye en una versión 2D. Que eso 2D le podemos pintar una textura cualquiera para que se aplique a nuestra caja. Bien, después se los voy a mostrar con otro, a ver, algo más complejo para que se entienda mejor. Estas son las coordenadas V de esta silla. O sea, es la misma silla, pero aplanada para que se le puedan aplicar o pintar las texturas. Sin coordenadas V no se le pueden aplicar texturas a ningún modelo. Eso es algo siempre a tener en cuenta. Podemos ponerle material, pero el material se va a ver estirado. Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer en Crear? Tenemos las diferentes herramientas, incluso tenemos escaleras de varios tipos. Tenemos una escalera lineal, esta que es sin la base, curva o espiral, que nosotros podemos cambiarle obviamente la cantidad de escalones, la rotación, todo lo que queramos. Bien, estas después, cuando terminamos de todos los elementos básicos, tenemos esta herramienta que es bastante práctica, que es para extruir un polígono. O sea, nosotros dibujamos, nos aparece una grilla y podemos dibujar un polígono y luego extruirlo. ¿Qué significa extruirlo? Levantarlo. Entonces dibujamos libremente y luego podemos darle la altura.
Como si hiciéramos un plano con AutoCAD y después cuando empezamos a levantar muralla nomás. Exacto. Y eso de que lo levanté también lo pueden hacer por número, o sea, si no lo quieren hacer manual. Eh, en lugar de interactivo le ponen fixed y le ponemos, por ejemplo, que sea una pared de 3 metros. Entonces, si por ejemplo trabajamos en la vista superior, queremos hacer una pared, por ejemplo, que cubra todo este sector. Uy, me pasé. Si ahora regreso, vemos que ya tenemos nuestra pared de 3 metros. Profe, ¿cómo Bien, dijo que se ese para llamaba esa herramienta? Extrude Polygon. Gracias. Recuerden esa palabra que en el modelado se usa mucho, extruir, extruir. Bien. La siguiente, que está muy buena para hacer, es creación de mundos, obviamente el bloqueo de un mundo, es el Cube Grid. Si lo activamos vemos que aparece una grilla y tenemos esta herramienta muy práctica que es como si nosotros estuviéramos trabajando en un Minecraft, no sé, algo así. Podemos seleccionar todo lo que es cualquiera de estos cubos imaginarios, lo hice arrastrando el clip simplemente, y tenemos dos herramientas importantes, Pull y Push, que tienen un atajo cada uno. Vemos que uno es con E y el otro es con Q. Entonces si presiono la E, vemos que van a aparecer los diferentes cubitos hacia arriba y si aprieto la Q, va a restar. Suma, resta. Entonces si yo voy seleccionando, puedo ir rápidamente agregando así polígonos. Agregando cajitas. ¿Qué podría hacer también? Hacer una rampa, que es, si no me equivoco, con slide. Ah, perdón, corner mode. Slide es para movernos sin que agregue. Por ejemplo, vamos a cancelar. Por ejemplo, tengo seleccionados estos tres y yo si presiono la E va a ser así, pero yo no quiero que haga esto acá, sino que quiero que suba dejando un espacio vacío. Entonces puedo hacer el otro botón, a ver si el atajo es Shift E o Shift Q. Entonces si presiono Shift E va a subir, pero sin hacer nada. Y ahora presiono la E y ahí puedo seguir. Entonces, Shift E va a dejar unos espacios y ahora presiono E normalmente y puedo seguir haciendo. Lo mismo con Q. Shift Q es para bajar, pero sin aplicar el cambio. Bien, ahí yo le puse aceptar y se me salió el modo, pero no hay ningún problema. Yo puedo seguir trabajando. Si pongo otra vez QGrid, va a estar con lo mismo. O sea, yo puedo, por ejemplo, seleccionar estos de acá y presionar la Q para que haga un hueco y tranquilamente se va a aplicar. Bien, lo otro que se puede hacer es diferentes rampas. Si vamos al modo corner mode, vamos a, por ejemplo, seleccionar esto así, corner mode, y van a aparecer esos polígonos. Entonces seleccionamos, por ejemplo, los de abajo, los vértices, perdón, no polígonos, vértices. Seleccionamos los vértices inferiores y las mismas teclas hacemos con E. Y ahí podemos hacer una rampa. Y con Q lo mismo, hacia regresa. Ups, ahí me equivoqué. Receta.
Bien. ¿Qué más podríamos hacer acá? Flip es para invertir. Por ejemplo, en lugar de hacer hacia adelante, se va a dar vuelta el cuadrado que tenemos seleccionado y se va a ir hacia atrás, hacia el lado opuesto. Por ejemplo, si selecciono acá y le pongo flip y ahora presiono la E, lo va a hacer hacia este lado. Y esos serían todos los botones. No es mucha ciencia, simplemente trabajar con cubos. También puedo achicar el tamaño de los cubos. Vemos que acá están con un tamaño de 100, o sea, 1 metro cada cubo. Yo podría hacer que trabaje con cubos de 10 centímetros. Entonces, ya puedo hacer exactamente lo mismo como antes. Y vemos que nos está creando un asset. Todo lo que nosotros estamos creando acá se está guardando en el content. Si nosotros ponemos el buscador, el panel de detalles, esta carpeta con la lupa, se abre una carpeta que por defecto está donde tenemos guardado nuestro mapa. Por ejemplo, este mapa está acá en la carpeta de tercera persona. Se creó esta carpeta que dice generado y ahí se van a ir guardando todos, bueno, su nombre de usuario y todo lo que estamos generando acá en el modo, en el editor de modelado, va a ir apareciendo acá como un asset. Si nosotros queremos que esto ya sea otro asset aparte, en el Cube Grid le ponemos aceptar y comenzar de nuevo. Entonces ya creo que debería guardarlo en uno nuevo. No, esto para resetear la orientación. Pero no sé si me parece que siempre lo va a guardar en el mismo asset. A ver, vamos a probar. Sí, sobreescribió este asset. Pero bueno, supongo que es para que después siga siendo editable. Bien, ¿qué más tenemos? Este es bastante práctico cuando hacemos algún modelo 3D. Hacemos como una forma y con esa forma que dibujamos se va a espejar en 360 grados para hacer algún modelo. Ahora les los muestro para que se entienda. A ver, voy a ponerlo en un lugar donde no haya nada. Acá. Y por ejemplo, quiero hacer una copa de vino. Entonces vamos a dibujar solamente como si fuera la silueta. A ver. No tiene que ser tan perfecto, lo vamos a hacer así nomás. Y lo que hace es como hacerlo en 360 grados para hacer la forma que nosotros dibujamos. Pero también podríamos cambiarle qué tanto queremos que haga el giro, entre otras propiedades, pero es bastante práctico si queremos hacer un modelo rápido como este. Si vemos que quedó muy poligonal, podríamos después subdividirlo y ahí quedó más bonito. A ver, lo vamos a aplicar. Creo que había un material de vidrio. Qué buenas que están todas estas herramientas, ojalá me las acuerde a todas. Sí, son bastante fáciles de entender. O sea, yo de hecho no he trabajado muy poquito con el modo de modelado dentro del motor, pero como ya he trabajado con modelado y esculpido fuera del motor en otros programas, de solo verlos ya sé cómo funcionan. Son muy fáciles.
Bien, entonces, ¿qué podemos hacer también con el editor? Vemos que esta copa quedó gigante, le podemos dar el tamaño que nosotros queremos. Vamos a hacerla más chiquitita. Ups, a ver. Candadito le voy a poner 0.1. Bien. Recuerden el atajo para bajar un objeto a la altura del suelo con fin. Vemos que sigue siendo muy grande, es una copa como de 1 metro. Si quieren medirla exactamente, pueden hacerlo desde una vista lateral. Vamos a ponerle a 1000, perdón, wireframe. Ahora si yo... Profe, Sí, consulta, disculpe. ¿Esto lo vamos a practicar en algún proyecto o algo que tengamos que presentarle? sí. Va a haber un trabajo práctico que les voy a decir que tienen que hacer al final de la clase, que sería para la próxima clase. O sea, todas las clases les voy a dar como un mini trabajo práctico, es una ejercitación solamente, que es básicamente hacer lo que yo les estoy explicando en la clase, aplicado a algo. Genial, genial. Gracias. Bien, es de nada. Recuerden que pueden medir las cosas si están en una vista ortográfica. Recuerden cómo son los controles en las vistas ortográficas. O sea, si presionan clic derecho, pueden hacer paneos. Con la ruedita se pueden hacer zoom. Y con el clic normal pueden seleccionar. Bien, si presionan la ruedita, el clic central y la arrastran, pueden medir, dependiendo del snap que tienen, acá me dejan medir de a 10 centímetros. Y vemos que mide 90 centímetros. O sea que es una copa gigantesca. Vamos a quitar el snap de escala y la voy a achicar. Ups, me pasé. Vamos a hacerlo un poquito más delgadita. Y acá vamos a redondear esto. Voy a quitar el candado para que pueda hacerlo por separado. Sería 25, 0.025 también en Y. Le voy a poner que sea igual, porque tiene que ser simétrica. Y en altura 0.36. Ahí está. Bien. Vemos que ese cambio que yo hice va a quedar acá. Entonces, si yo duplico esta copa y le restablezco el tamaño, va a ser otra vez gigantesca. Pero yo quiero que el asset original mantenga ese tamaño. Entonces, lo que voy a hacer es en Xform, en esta sección yo puedo modificar lo que es el pivote y otras características del asset, una información del asset. Lo que voy a hacer es bake de la transformación, este botoncito. Eso significa que le va a restablecer la escala en 1, pero va a mantener este tamaño. Entonces le voy a hacer un bake de rotación, que no hace falta porque no se la cambié. Y un bake de escala. Aceptar. Y ahora vemos que está todo en 1. Si yo busco este asset originalmente y lo arrastro a la escena, ya va a tener ese tamaño bien. Pero tiene el pivote en el centro y no me gustaría que esté en la base. Entonces vamos a editarle el pivote. Recuerden, Xform, editar pivote, y directamente pueden moverlo manualmente el pivote o utilizar las herramientas que está acá, centrado, en el fondo, arriba, izquierda, derecha, donde origen del mundo, en posición 0 del mundo, ese no tiene sentido en este caso, le vamos a poner en el fondo. Y ahí el pivote está en la posición correcta. Bien, Profe, una regresando a consulta. crear, vamos a ver si nos olvidamos de algo. Sí, Estas modificaciones y el tema del pivot y del bake transform, ¿se puede hacer con cualquier asset? con cualquiera puedo agarrar el asset que sea. Por ejemplo, estos que vienen acá. Props, le voy a hacer una copia para, no, por ejemplo, esta mesa redonda. La voy a duplicar. Y le voy a poner, ups, al final para saber que está.
edit. Lo agregamos a la escena, arrastrándola. Y puedo trabajar con todas las herramientas que tengo tranquilamente. Por ejemplo, como hice recién, le puedo modificar el pivote. O incluso puedo trabajar con lo que es modelado. Por ejemplo, no tiene ningún polygroup, así que le vamos a crear los polygroups. Donde era la sección de polygroups. Siempre se me olvida porque lo han movido muchas veces. Bueno, recuerden ustedes que tienen esta sección que dice favoritos. A cualquier herramienta que utilicen más que otra, pueden hacerle clic derecho y le ponen añadir a favoritos y va a aparecer esa herramienta. Les recomiendo hacer eso porque por ahí se pueden perder con tantos botoncitos, tantas herramientas. Por ejemplo, yo ahora no me acuerdo dónde estaba para crear los polygroups. Creo que eran atributos. Sí. Acá dice generar polygroups o pintar polygroups. Vamos a generarlos. Si acá los generamos, vemos que le está haciendo un montón de polygroups. Y tranquilamente yo podría utilizarlo para modelar. Por ejemplo, encontrar quads de isla V. Este está bastante práctico en este caso porque tiene unas V muy bonitas. Así que lo voy a dejar eso. Ahí vamos a crear esos polygroups. Y con eso ya puedo, en el modelo, trabajar. Entonces, si selecciono esto, ya vemos que puedo editar esta parte. Le puedo hacer lo mismo que hacíamos antes. Un extrude. Obviamente las texturas ya se van a empezar a ver raras. Por ejemplo, vamos a modificarlo un poquito así. Y tranquilamente puedo trabajar con esto. Incluso podría hacer una booleana. Es una operación booleana. Es como hicimos al principio con los pinceles de geometría. Decir que un objeto era aditivo y otro subtractivo y así poder modificar otro. Por ejemplo, vamos a crear una esfera. Lo voy a poner por acá arriba. Lo voy a hundir un poquito. Voy a seleccionar el primer objeto, luego el segundo. Y en model de modelado vamos a hacer una operación booleana. Entonces estamos diciendo que el primer objeto se le reste al segundo. Diferencia de A menos B. O también podríamos hacer B menos A, lo opuesto. Intersección, donde se juntan los dos. O unión. En este caso, quedaría bien con A menos B. Para que le reste la esfera, le ponemos aceptar y ya se aplica. Básicamente conjuntos. Exacto, conjunto. Podemos espejar, subdividir un montón de, por ejemplo, cortes con plano. Por ejemplo, queremos hacer ese corte mediante un plano que nosotros lo podemos tranquilamente también rotar y mover. Profe, y después de hacerle la operación booleana esa y que desapareció, tipo que lo restaste y desapareció la esfera, desapareció, tipo, no se guarda en el content, ¿no es cierto? Cuando nosotros creamos la esfera, vemos que están en la carpeta esta, así que sí, acá sigue estando la esfera. Ah, bien, entonces sí se guarda. Claro, Ok. o sea, si yo hiciera un booleano con este objeto, no voy a estar eliminándolo. Voy a estar modificando el objeto A o el objeto B, dependiendo de cuál dejé. Por ejemplo, en este caso, se creó acá un booleano nuevo. Perdón, es una de las excepciones. Cuando nosotros utilizamos el booleano, se crea un set nuevo. Esta operación booleano. Pero cuando hacemos, por ejemplo, el de cortar con el Claro, los plano, otros no no. estamos creando. Los otros no. Este es justo una de las excepciones.
que nos hace una copia, nos crea un asset nuevo y obviamente no modificamos los dos que hemos seleccionado. En la gracia. Pero, por ejemplo, si vamos al original, o sea, si yo, ahí donde está estaba en shapes, no, props, acá está. Vemos que este sigue estando sin la boolean aplicado, pero si yo tuviera dos copias y le hago algún cambio a este, también se le va a aplicar ese cambio al otro, porque estoy modificando el asset original. Es por eso que yo lo primero que hice fue hacerle una copia para no modificar el original. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, le voy a hacer una deformación. A ver, vamos a retorcerlo. Si le pongo aceptar, se va a aplicar también a este. Bien, siguiendo entonces con las herramientas, ya vimos en crear casi todas, nos quedó solamente el de dibujar un spline. Todavía no hemos visto qué es splines, pero es básicamente una línea que nosotros podemos después utilizar para diferentes cosas. Se crea con un spline actor y tiene muchas funcionalidades. Todavía no se las voy a explicar, ya la vamos a ver más adelante. Incluso en código esos splines son muy prácticos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que un personaje camine siguiendo un spline, siguiendo ese camino que hemos dibujado. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en un runner, es muy común que cada carril sea hecho con splines también, entre otras cositas. O sea, dentro de lo que es gameplay se utilizan mucho los splines. Bien, eso sería todo lo que es este apartado de crear. En Xform ya les dije que podemos modificar algunas de las propiedades. Lo importante que tienen que tener en cuenta ahora, porque vamos a perder muchísimo tiempo y son muchas cosas, si voy una por una, recuerden el de editar pivote y el de bake transform. Duplicar, si quieren duplicar el objeto que le cree dentro del content un objeto nuevo, por ejemplo selecciono este y le ponen duplicar y ahí vemos que se guardó ese objeto dentro de sus carpetas de modelado. Tenemos muchas opciones, pero bueno, no vamos a verlas todas. Vamos a seguir. Deformar. Es bastante práctico el de deformar si queremos hacer alguna modificación rara y rápida, algo, por ejemplo, a ver, vamos a buscar algo más raro. Acá hay una roca. Tenemos esta roca. Y le voy a duplicar para no modificar el original. Y vamos a ir a deformar. Por ejemplo, como esta roca tiene muchos polígonos y hacerle una modificación por polígono sería rara, podría hacerle un latice. No sé cómo se diría en español. ¿Qué es lo que hace? Es esta grilla que yo le puedo poner cuántos lados tenga. Si le pongo 2 por 2 por 2, simplemente va a ser un cubo. Y si yo selecciono los diferentes vértices, por ejemplo así, y los muevo, voy a estar deformando el objeto. Esto es muy práctico si queremos hacer deformaciones así rápidas. Y recuerden que acá tenemos un gizmo que está combinando todos los 4 modificaciones que podemos hacer: rotar, escalar y mover al mismo tiempo. Tenemos el de rotar, tenemos el de mover y tenemos el de escalar con esto que está más afuera. Profe, y si yo, por ejemplo, quiero editar eso, lo dejo de cierta manera, ese mismo ejemplo que tiene, y digo, quiero editarle el box collider para que, o el collider, se me confunde con Unity, pero para que mantenga el collider la misma forma que tiene el objeto, para no hacerle un cuadrado nomás. La colisión, Exactamente.
En la clase pasada no hablamos de colisión. Sí, con el tema de la rampa y todo eso. Eh, sí, lo que tendrías que hacer es calcularle nuevamente la colisión. Y creo que en este caso esta piedra ni siquiera tiene colisiones. El original no tiene colisiones. Show colisiones simples. Sí, están puestas como complex. A ver. Sí, este asset dice que tiene que utilizar las colisiones complejas como si fueran simples. O sea, tiene colisión por vértice, por polígono, perdón. Cada polígono Correcto. visible colisiona, entonces no va a haber problema. Si yo ahora pongo play, esa piedra, aunque ya la deformé, tiene las colisiones bien. Incluso si yo le cambio mucho el tamaño, que es donde más me voy a dar cuenta. Vamos a usarlo. Recuerden el atajo de jugar desde aquí, muy práctico. Ok, las colisiones están bien porque cada polígono tiene su colisión. Tiene colisiones complejas colisiones complejas funcionando como colisiones simples. ¿Cuál es el problema de las colisiones complejas funcionando como simples? Este objeto no puede ser dinámico. Si yo le pongo que tenga físicas, no puede simular físicas este objeto. O sea, si yo quiero que caiga, no va a funcionar. Lo que tendría que hacer es calcularle, en ese caso, unas colisiones utilizando el autoconvex collision o las simplificadas. Porque las colisiones complejas no pueden simular físicas. Bien, vamos a borrar esta cosa. ¿Qué más tenemos en deformar? Deformar siguiendo los polygroups. Esto sí, nosotros tenemos un objeto con polygroups. Eh, es de la misma, es parecido de este, pero bueno, va a seguir la forma como si estuviéramos esculpiendo. Es bastante práctico. Si tenemos un objeto muy complicado, por ejemplo, esa copa que hice, y le dejamos pocos polygroups para deformarlo, va a ser cómodo trabajar con eso. Grab es para retorcer o deformar en diferentes, por ejemplo, en twist, lo que hace en espiral. Blend, perdón, bend y squish. Obviamente también se pueden cambiar las posiciones y valores. Pero bueno, les muestro como para que sepan que están esas herramientas. Smooth es para subdividir, suavizar la geometría. O sea, si, se va a ver más redondo de lo que ya está. Esto es para esculpir. Tenemos los diferentes pinceles que nosotros podemos utilizar para deformar, modificar la geometría. Esto ya es un poquito más artístico, así que no lo vamos a tocar. Pero bueno, podemos ver que tenemos diferentes pinceles para diferentes operaciones y así poder esculpir dentro del motor. Mientras más polígonos tenga, mejor va a ser el trabajo de esculpir. Y el esculpido dinámico lo que hace es similar al anterior, pero a medida que vamos esculpiendo, se le van a agregar más polígonos. Vemos que acá donde dice clic aparecieron muchos polígonos para poder trabajar en esa zona. Por ejemplo, si yo le pongo un inflar y voy haciendo clic, va a ir agregando polígonos para poder seguir trabajando.
Bien, vemos que acá las texturas obviamente se deformaron. Ahí yo lo que tengo que hacer es arreglar las V. Vamos a ponerle automático. Y ya se ve bonito otra vez. Bien, estas son las diferentes herramientas de deformar. No las vamos a utilizar tanto a menos que las necesitemos. Hay un montón de cosas para hacer por ahí también. Modelado, acá sí lo vamos a trabajar mucho, que es como me vieron recién hacer el extruido. Así que voy a crear una nueva caja y le voy a mostrar las diferentes herramientas. Vamos a crear una cajita con los valores por defecto, aceptar y vamos a modelado. El primero que tenemos que ver es el editor de polygroups. Dependiendo cómo están los polygroups, es como podemos editar el objeto. En este caso, cada cara tiene su propio grupo de polígonos. Entonces, si selecciono uno, lo puedo modificar tranquilamente. Podría subirlo desde ahí. Puedo seleccionar un vértice también, moverlo por vértice o por edge, bordes. Súper fácil. Y luego tenemos muchas herramientas que si se nos olvidan los nombres, simplemente o qué hacen, simplemente pasamos el cursor y podemos ver la descripción de lo que está haciendo. Es simplemente jugar y practicar para ir aprendiendo cuáles son las que más necesitamos. Por ejemplo, esta es muy práctica, extruir, simplemente lo que hace es agregar una subdivisión, vemos que le agregó más polígonos y le puedo subir y bajar el cursor para agregar otro. Entonces, si yo selecciono una cara y pongo extruir, puedo ir agregando. También recuerden que lo podemos hacer con, bueno, cambiándole la dirección en dirección de las normales. Si queremos que sea en una dirección en específica, es extrusión. En este caso, si es normal, es hacia donde está mirando la cara que tenemos seleccionado. En este caso, hacia arriba. Eh, Creo que hay una opción para la distancia. Podemos hacer clic. Acá tengo que hacer clic donde queremos que quede esa extrusión. Vamos a ponerle Fixed para decirle que, no sé, suba, por ejemplo, 30 centímetros. Entonces va a ser un extrude exactamente de 30 centímetros. Y si yo aprieto nuevamente, puedo ir haciendo siempre extrude de 30 centímetros. Bien, offset es muy parecido al extrude, pero se mueve de una forma distinta. Sabría cómo explicarle, vemos que cambia el ángulo, o sea, como que entra y sale. Eso también se puede modificar acá si queremos que sigan las normales del vértice o los triángulos. ¿Viste? En este caso, como es plano, no cambia mucho, pero si tenemos algo que tenga más polígonos, sí se va a notar el cambio. Bien, vamos a hacer que quede un poquito hacia adentro, así vamos modelando algo. Bien, luego tenemos el push y pull, que es otra operación parecida de extruir. Insertar o insert, no sé si será insertar, pero lo que hace, le digo insertar porque lo que hace es insertarle un polygroup hacia adentro. Selecciono la cara, set, y tengo que seleccionar dónde quiero que le haga el corte. Donde haga clic, va a aplicar ese cuadrado por dentro. Entonces acá yo podría hacer otro extrude hacia adentro. Por ejemplo, menos 20. Le vuelvo a hacer un set así. Y hago otro extrude, pero hacia arriba.
Bien. Offset es parecido al inset, pero en lugar de hacia adentro lo hace hacia afuera. Bevel es uno muy práctico que es como para hacer un extrude, pero con una especie de redondeado, o sea, va a ser con un ángulo ese extrude. Bueno, eliminar face, simplemente para hacer un hueco, para eliminar la cara. Merge, ya se lo mostré antes y nosotros podemos seleccionar varios polygroups y combinarlos para que sean uno solo. Entonces, si yo le agrego alguna modificación a extra, por ejemplo, un extrude, se va a aplicar como si fuera un solo grupo. ¿Qué más? ¿Qué más? Invertir es para invertir las normales, o sea, si la cara está mirando hacia arriba, va a estar mirando hacia abajo. Recalcular normal, si vemos que en algún momento se rompió la normal, o sea, si la iluminación no se está viendo bien en alguna cara, utilizamos esto para recalcular las normales. Volver a calcular los triángulos, bueno, decomponer es para subdividir los polygroups. Por ejemplo, voy a seleccionar esto. Y ahora, ups, perdón. Voy a seleccionar en vez de la cara este borde y le podría hacer también algún edit, por ejemplo, un bevel, así, y eso ya después también lo puedo seleccionar y modificar. Bien, tenemos un montón de herramientas, pero bueno, esos en resumen serían las más importantes que podríamos utilizar para ir modelando. A ver si hay alguna más importante a tener en cuenta. Bueno, podemos modificar desde acá también las V de lo que tenemos seleccionado, por ejemplo. Si selecciono y muevo el cursor, que cambio la escala y la rotación, puedo desde acá rápidamente aplicar las V a ese grupo de polígonos que tengo seleccionado. Bien, eso es en el editor de polygroups. Después subdividir. Por ejemplo, vamos a subdividir todo lo que tenemos polygroups. Por ejemplo, le hacemos 5 subdivisiones, que es un montón. Le ponemos a aceptar y vemos que ahora esto que antes era cuadrado ya se ve redondito. Eso va a depender los polygroups y las divisiones que nosotros tengamos. Si sigo trabajando en polygroups, vemos que los polygroups están como antes, entonces yo puedo trabajar de la misma forma por más que esté subdividido. Una muy importante que no les mencioné es la de insertar loops. Acá donde dice Shape Edits, podemos insertar loops, a ver si me deja. No. Acá, en esta parte sí me dejó. Por ejemplo, acá puedo agregar un loop. Quedó medio raro. A ver si voy a poner Control Z para volver a como estaba antes. Bien, acá es más cómodo. Se pueden agregar loops de esta forma. También lo puedo hacer manualmente. Si por ejemplo utilizo insertar bordes, puedo seleccionar por ejemplo acá y hacer el corte ahí manualmente.
Y esos ya trabajarlos como si fueran otros polygroups. Por ejemplo, ahora puedo seleccionar estas caras y extruirlas. Vamos a ponerle 5. Bien. Ya le expliqué estos dos. Polycut. Recuerden que para que se les enciendan tienen que tener seleccionado el objeto al que se lo quieren aplicar. Si ponemos Polycut, nosotros podemos cortar el objeto con alguna forma. En este caso creo que tiene un círculo de 1 metro. Y vemos que hace un corte en todo el objeto con esa figura que nosotros tenemos seleccionado. También la podemos rotar, mover, etc. Mirror si queremos despejarlo. Podemos cambiar la posición del espejo, la rotación, etc. Y también podemos cambiar si queremos que duplique el objeto o que se modifique el original. Este se lo mostré recién. Podemos hacer un corte con un plano. Y este no sé por qué no me salen estas opciones, pero trim es para que cuando haga el corte por dentro no le va a generar las paredes que le faltan. Y el Mesh Cut lo que va a hacer es... Ah, porque necesito dos. Es como una operación booleana, por eso están apagadas. Entonces, por ejemplo, si pongo una caja nueva. Por acá. Y ahora le muestro los 3 tipos de operaciones booleanas. Si yo selecciono este y luego este, vamos a Model. Ahora sí tengo encendido estas opciones. Booleano es como les mostré recién. Puedo hacer A menos B, B menos A, etc. Y me va a crear otro objeto nuevo que va a ser la combinación de estos dos, dependiendo de lo que he seleccionado acá. En cambio, lo que es Mesh Cut, lo que va a hacer es cortarlo. Vamos a ponerle aceptar, fijan la diferencia. Y quedaron los dos objetos, pero este va a estar cortado en ese sector. Y Trim lo que hace es como el booleano, pero vemos que no le rellena esas partes que le cortó, simplemente que quedan eliminados los polígonos que está tocando. Bien. Mesh. Este no lo vamos a utilizar tanto. Es el editor directamente del mesh por cada triángulo. El editor selecciona triángulos. Con estos triángulos seleccionados podemos aplicarles diferentes acciones. Por ejemplo, simplemente podemos borrarlas o ese tipo de cosas. O crear polygroups desde acá. Desde acá. Pero sí podemos tener en cuenta las herramientas, por ejemplo, de simplificar. Lo que nosotros podemos hacer acá es una retopología rápida. Por ejemplo, le podemos disminuir el número de polígonos. Quiero que tenga solamente el 10% de los triángulos que tenía. O el 1%. Ahí estaría en original. El otro que tenemos en cuenta es el remesh. Si queremos que le recalcule todos los triángulos, le vamos a poner un número, por ejemplo, vamos a agregar 2 ceros. Ahí tarda un ratito en calcularlo. Y ahí vemos que le agregó muchos polígonos, muchos triángulos a este modelo. Entonces este modelo ya nos podría servir un poco más para lo que es acá en deformar las diferentes herramientas de esculpido. Por ejemplo, si voy y hago un smooth, un suavizado, ya puedo suavizar. Se va a ver
mejor. O por ejemplo, si trabajo con las diferentes herramientas, por ejemplo, Twist, vamos a ponerle más potencia. Ahora un Smooth. Y ahí ya tenemos un modelo con altos polígonos que podemos trabajar para esculpir más cómodo. Pero es importante, si tiene muchos polígonos, recuerden que tiene que ser un asset tipo Nanite, que ya vamos a ver después que es Nanite. Pero bueno, se los menciono. En caso de que lo necesiten, transformar en Nanite, clic derecho, Nanite, habilitar Nanite. ¿Para qué se habilitaría el Nanite? Cuando tengan objetos con muchísimos polígonos como este. No va a ser que les funcione el trabado del editor. Bien. ¿Qué más? Estábamos en deformar, modelado, mesh. Well, también les puede servir si tenemos un asset roto que tenga huecos. Tenemos estas dos opciones para rellenar huecos y para fusionar los bordes que quedaron separados en algún sector de nuestro modelo por error. Los podemos identificar y corregir desde acá. Bien. Voxel. Esto es muy parecido a como vimos antes. Vamos a ejemplo, agregar la copa, que la voy a agrandar. Voy a poner 2 copas. Si seleccionamos al menos 2 objetos, ya en Voxel nos van a aparecer estas opciones, que es parecido a la operación booleana, pero va a recalcular lo que son todos los polígonos, la distribución de los polígonos, los va a recalcular con voxel, o sea, va a ser como una grilla imaginaria con una densidad determinada y se van a crear un nuevo mesh dependiendo de eso. Entonces, por ejemplo, si le hago un voxel blend, ahí podemos ver que dependiendo de la resolución, cómo se va a ver, estamos fusionando los dos objetos y por dentro van a estar huecos. Entonces le aumentamos, por ejemplo, a 256 para que tenga una mejor resolución y le ponemos aceptar. Entonces ya tenemos estos dos objetos fusionados, pero de una forma distinta. Si sentimos que tienen muchos polígonos, vamos a ver cómo se verían los polígonos. Tiene un montón. Lo que podemos hacer ahora es, en Mesh, un simplificar o un remesh. En remesh le vamos a poner que tenga solamente 1000 polígonos, 1000 triángulos, y es muy poquito. Vamos a agregar un 0, 10.000. Sigue siendo muy poco. Creo que con 30.000 ya más o menos queda. Y le podemos poner aceptar. La otra opción es simplificar, que tenga, por ejemplo, el 5%. Y este, dentro de todo, se ve más bonito que el otro. 1%, aceptar. Y ya lo tenemos un poco más optimizado. Bien. Abrimos Voxel, tenemos varias herramientas, booleano, blend, offset, merge, similar a como les mostré acá en estas diferentes opciones. Bake. Esto no lo vamos a ver ahora porque no es tan relevante, pero se los menciono para qué podríamos utilizarlo.
Por ejemplo, si nosotros teníamos, por ejemplo, el modelo con las copas de recién, con muchos polígonos, y tenemos este con pocos polígonos. Nosotros podríamos hacer que este que tiene pocos polígonos se vea con todos los detalles que el que tiene muchos polígonos. Eso se hace haciendo un bake, un cocinado de las texturas. Entonces los detalles se van a cocinar en las texturas normales y así vamos a poder simular que este que tiene pocos polígonos se vea como el que tiene muchos y va a estar optimizado. Pero bueno, eso es algo que eh, podemos aprender más adelante, si es que lo necesitamos. Igual que el editor de UVs, por ahora solamente vamos a ver que si queremos arreglar las coordenadas V de forma rápida de lo que estamos modelando, por ejemplo, si yo le pongo un material a esto, vemos que se ve mal, se ve raro porque algunos ladrillos son grandes, otros son pequeñitos y no tiene mucho sentido. Entonces yo tengo que corregir las coordenadas V. Voy a la sección de V y tengo unas opciones. Si estoy trabajando en un asset, por ejemplo, estoy haciendo una chimenea, estoy haciendo una mesa, no sé, una silla, algo así, eh, con este que dice Auto V ya puedo resolverlo rápidamente. En este caso veo que sigue quedando feo. Entonces, lo que me convendría en este caso en particular es utilizar el Project. Project lo que va a hacer es proyectar las V dependiendo de una forma en específico. En este caso tiene plano, entonces por eso se ve bien desde arriba, pero mal a los lados. Porque está haciendo una proyección de un plano en el modelo 3D. Yo tendría que hacer una proyección de una caja para que se vea bien en este caso. Vemos que tiene unas dimensiones, 100, 120, 270. Yo puedo hacer que se escale automáticamente para que encaje perfecto esta caja en todo el objeto. Acá vemos que está estirado para que tenga la forma de todo el objeto que he modelado con una caja por fuera. Y yo tranquilamente podría moverla, esa caja, rotarla o escalarla. Lo que voy a hacer es poner, para que no se deformen los ladrillos, es ponerle todo en 100. Así. Y ahí la proyección en caja ya se va a ver bien. Por ejemplo, acá tengo solamente unos desperfectos que los podría modificar de forma manual con el editor, por ejemplo, de UES. Acá son un poco más raros los controles con Alt, giro, con el clic derecho aumento, acerco y alejo, y con el otro clic selecciono. Con la ruedita puedo hacer paneos. Pero con Alt es para hacer una rotación de la cámara. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono estas partes que se ven mal, yo podría acomodarlas así. No lo conozco muy bien el editor de web porque todavía no lo he aprendido, pero en seleccionar islas, yo las puedo seleccionar desde acá y ya debería poder moverlas. Sí, bien. Entonces si lo selecciono, ahora yo puedo mover esta isla para corregir las UV. Pero veo que está como estirado, así que tendría que distribuir, mover, rotar y escalar. Pero bueno, tendría que arreglar las V manualmente de estos diferentes polígonos que tengo seleccionados. Por ahora no lo vamos a ver eso, así que lo dejamos de lado. Bien, vamos a tomarnos un pequeño recreo porque ya tenemos todo lo importante explicado acá.
Atributos, este lo tienen que tener más en cuenta para el botón de ¿dónde está? Generar los polygroups. Yo puedo eliminar los polygroups o volver a empezarlos. Hacerlo desde quads. Puedo pintar los polygroups manualmente con diferentes opciones. Por ejemplo, si le pongo clear, va a eliminar todos los polygroups de este objeto. Y por ejemplo, podría pintar todos estos triángulos. Ahí me pasé, pero bueno, es un ejemplo. Y decir que los vaya creando en grupos. Por ejemplo, ahí está. Vamos a seleccionar así esto y le ponemos aceptar. Entonces ya se creó un grupo. Pero bueno, vamos a hacerle clear. En este caso, dejarlo como estaba antes con el automático. Así. Bien, ¿qué más tenemos acá en atributos? Inspeccionar el objeto para saber cuántos polígonos tiene, entre otras información. Esto lo vamos a ver más adelante. El Load Manager es para hacer diferentes versiones del objeto en diferentes niveles de detalles. Normales y tangentes es hacia dónde rebota la iluminación de cada cara de cada polígono del modelo 3D. Estas son cosas muy técnicas, por eso no las explico en detalle, simplemente las menciono. Vamos a ver si hay algo más importante. Editar materiales, este sí nos puede servir. Por ejemplo, seleccionar editar materiales. Acá tenemos que tiene solamente un material por defecto, el asset, porque yo le apliqué el ladrillo acá en el mapa, pero el asset original tiene el World Grid Material. Entonces yo podría acá decir que sea el color base de ladrillos, pero quiero que acá adentro, vamos a poner un pincel más chiquitito, quiero que acá tenga otro material distinto, ya que se ve feo, vamos a poner un material luminoso. Entonces voy a crear, no tengo uno luminoso, voy a crear uno rápido. Simplemente poniéndole un color luminoso en el emisivo. Bien, entonces voy a agregar otro elemento a la array de materiales. Voy a buscar ese que acabo de crear, luz. Material activo, voy a poner luz. Y le voy a lo que tengo seleccionado, aplicar el material. ¿Dónde está? Aplicar, aplicar, aplicar. Aquí está. Asignar el material activo. Bien. Eso es por si quieren tener más de un material en una set. O eliminar, si ustedes pueden tener muchos materiales pero no los utilizan todos, los pueden eliminar desde esta array. Por ejemplo, con este botón de eliminar. Bien, ¿qué más? Bueno, esto de mesh a colisión y colisión a mesh es si quieren extraer su colisión y transformarlo en un mesh o viceversa. MISC, bueno, esto no le vamos a dar importancia, pero Autolot es para crear el nivel de detalles de forma automática, es bastante práctico, lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos a optimizar. Y estas otras opciones no las he utilizado, así que no sabría decirles. Convertir a BSPS. BSPS son los pinceles de geometría que vimos al principio de la clase. Mesh a volumen. Es si nosotros queremos que un mesh se transforme en un volumen para utilizarlo como, por ejemplo, un trigger.
Pivot actor, este no sé la verdad. Creo que es para agregar un pivote flotante que podemos reutilizar como pivote padre de varios objetos. Y este antes no estaba, así que no sé, ya lo voy a investigar.